Como veis, hoy en vez de la bandera de Escocia que suelo tener a mis espaldas, hoy tengo la bandera de Venezuela. Y no es gratuito, ni me he ido a buscar una bandera de Venezuela. La tenía guardada entre mis pertenencias más queridas porque yo nací en Venezuela. Nací en Caracas, hijo de emigrantes españoles. Y pasé mi infancia hasta los 7 años en Venezuela. De allí me quedó el recuerdo del paraíso y me quedó el recuerdo me quedó el anhelo de volver a Venezuela alguna vez. Eh, Volví en un par de ocasiones cuando se publicó mi libro El jardinero, que fue un bestseller internacional y me pidieron que fuera por allí. Pero tengo el anhelo de volver a vivir allí en algún momento a lo largo de mi vida. Poner ahí la bandera de Venezuela para mí es una manera de decir que no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo en este momento. No estaba de acuerdo tampoco con lo que estaba ocurriendo en Venezuela hasta ahora. En ningún momento he defendido a Maduro, ni su régimen, pero intento no caer en una doble moral como suele ocurrir con muchas personas en los países ricos e incluso en personas progresistas que afirman defender los derechos humanos y que luego caen en doble moral, igual que ocurre con los conservadores o las personas de tendencias más de derechas que también están esgrimiendo dobles morales. Yo intento tener una única moral. Mi moral es la de ceñirme a la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Carta de la Tierra. Intento ceñirme a esto y que mi moral sea únicamente esta. Por otra parte de mi enfoque de la vida y de la sociedad y de la política se basa en que tengo más de 45 años de trabajo espiritual, trabajo de autoconocimiento como psicólogo, pero también desde un punto de vista místico, de búsqueda de expansión de la conciencia, de lo que en psicología se ha dado en llamar psicología transpersonal, de lo que es la búsqueda de estados transpersonales de la conciencia. Llevo 45 años en ello y he tenido experiencias significativas. Desde ahí intento abordar lo que ocurre en el mundo que me rodea en este momento. Por lo tanto, no intento defender el régimen de Maduro para nada. No estoy de acuerdo con lo que ha estado haciendo Maduro. Se han estado violando los derechos humanos en Venezuela durante muchos años. Pero estoy mucho menos de acuerdo con lo que acaba de hacer Trump, con lo que está haciendo Trump en Venezuela. Y poner la bandera ahí es sobre todo por la situación actual en Venezuela, por ese neoimperialismo romano que estamos viviendo. Y romano lo digo, entre otras cosas, porque estamos reviviendo emperadores enloquecidos, como ocurrió en la antigua Roma, con Nerón, con Calígula, con Heliogábalo. Eran emperadores totalmente enloquecidos, que llevaron al desastre a Roma y que es más o menos lo que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos está yendo hacia el desastre de la mano de Trump. Make America Great Again es una paradoja porque está destrozando los Estados Unidos, a menos que lo paren desde dentro de Estados Unidos, claro está. Y yo quería hablar de la situación mundial en estos momentos porque creo que todas estamos de acuerdo en que la situación mundial ahora es realmente preocupante. Y es preocupante sobre todo porque nos estamos enfrentando a una serie de líderes psicópatas al mando de las potencias. Líderes psicópatas. De esto voy a hablar en otro vídeo más adelante, pero nos encontramos en una situación en la que el mundo está siendo gobernado, por lo menos grandes potencias militares están siendo gobernadas por verdaderos psicópatas. Lo explicaremos con más detalle en próximos vídeos. Pero hay gente que a lo mejor se está preguntando si estamos yendo hacia una guerra mundial. Hay gente que está diciendo que una situación como esta no se daba desde la crisis de los misiles, cuando Kennedy y Khrushchev pues estuvieron a punto de lanzarse los misiles nucleares.
están diciendo, bueno, ya sabéis que en los últimos días Estados Unidos ha interceptado 2 petroleros rusos, que parece que de petroleros a lo mejor no tenían tanto, porque Rusia envió un submarino atómico para defender a uno de estos petroleros. Lo que pasa es que llegó tarde. Es muy posible que fueran barcos con aspecto de petrolero, pero con mucho material de espionaje. Y se está hablando de la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Yo personalmente lo dudo. Yo dudo que haya una guerra entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Yo creo que es evidente la gran sintonía que existe entre Trump y Putin. Y esa sintonía no creo que la vayan a romper ahora con una guerra. Es más, yo diría que quizá haya algún acuerdo, si no tácito, un acuerdo encubierto por repartirse el mundo. Es curioso que tanto Trump como Putin estén de acuerdo en su odio hacia la Unión Europea. Que la Unión Europea tiene muchos defectos, sigue siendo también una suma de potencias imperialistas, tiene muchos defectos, pero tiene una virtud, y es que es el primer experimento en nuestro planeta de unión de países que antaño se mataban entre ellos. Creo que es un avance, y creo que de alguna manera es un paso positivo en la conciencia humana, que países que antes se mataban entre ellos de pronto hayan decidido unirse, unir fuerzas, ponerse de acuerdo, dialogar. Y es curioso que Rusia y que Estados Unidos, Putin y Trump, yo no diría tanto Rusia y Estados Unidos, yo diría más, es curioso que Putin y Trump estén odiando a la Unión Europea con toda su alma y buscando su destrucción en definitiva. Rusia ha estado financiando a los partidos de extrema derecha, partidos fascistas en Europa, con el fin de ir rompiendo la Unión Europea, mientras que Estados Unidos se ha sumado ahora también a esto, no solo Estados Unidos, incluso Elon Musk, que ya sabéis que controla X, los algoritmos en X están potenciando el fascismo en Europa, están potenciando la destrucción de Europa también, y desde Estados Unidos Trump es lo que está buscando. Más bien parece, como estaba diciendo, que está habiendo un reparto del planeta, un reparto del mundo. Se lo están repartiendo entre unos pocos. ¿Por qué? Porque aunque ellos lo nieguen, aunque ellos digan, no, eso del cambio climático no es cierto, saben que el cambio climático es cierto. Y de hecho, fijaos si lo saben, que están tomando posiciones estratégicas en el Ártico. Porque saben que el Ártico se va a quedar descongelado permanentemente en breve. Por eso Estados Unidos, no solo por las tierras raras y por los recursos que hay en Groenlandia, Estados Unidos quiere Groenlandia para controlar el Ártico. No perdamos de vista esto. Entonces, bueno, están tomando posiciones, están repartiéndose el planeta e intentando sobre todo, sabiendo que vamos hacia un cambio climático donde el agua va a ser un recurso escaso, están intentando controlar los recursos básicos. No para sus pueblos, desengañados, no están intentando hacerlo para sus pueblos, lo están intentando hacer para ellos mismos y sus amigos súper ricos. La oligarquía rusa, la oligarquía de Estados Unidos, etc. Están intentando controlar los recursos básicos para la supervivencia ante el cambio climático. Intentan preservar el agua, el petróleo, el hierro. En Venezuela hay muchísimo hierro. El hierro, las tierras raras que les permiten diseñar y desarrollar la tecnología que estamos utilizando actualmente. En definitiva, estamos asistiendo a un reparto de tierras y de recursos que nos recuerda mucho a aquellos superestados de la novela 1984 de George Orwell. Nos lo recuerda mucho porque ahí se hablaba de Eurasia y ese es uno de los superestados que se quieren construir. Concretamente lo quiere construir Putin siguiendo las indicaciones de su ideólogo Alexander Dugin, que ya hablaba hace ya decenios. Dugin decía que había que construir un imperio ruso que fuera desde Irlanda hasta el estrecho de Bering, es decir, un imperio euroasiático
que estuviera controlado por Rusia. Y por otra parte, otro superestado, lo está diciendo Donald Trump bien a las claras, otro superestado sería un superestado que controlaría Estados Unidos y sería todas las Américas, desde Groenlandia y Alaska hasta la Tierra del Fuego. Claro, si nos vamos dando cuenta de lo que intentan controlar, nos daremos cuenta por qué ahora Trump está diciendo de que el hemisferio occidental es suyo. Lo está diciendo. ¿Por qué? Porque hay un acuífero entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que es el segundo acuífero más grande del mundo. Es el acuífero guaraní. Y Trump va a intentar quedárselo como sea. Es decir, lo de Venezuela no es el final. Lo de Venezuela es el principio. Tomad nota. Es el principio. Pero esto va a continuar. Trump va a intentar tener el control de todos los países de América del Sur. Si no por control directo militar, va a intentarlo a través de títeres, igual que ha estado haciendo Putin con Bielorrusia y con otros países de su entorno, y lo que quería hacer con Ucrania también. Es decir, estos psicópatas que están gobernando en Rusia y en Estados Unidos, o psicópatas como el que está gobernando en Israel, que está intentando hacer lo mismo pero en más pequeño, está intentando tener el control de todos los recursos de la zona. Cuando termine con Gaza, no os extrañe que empiece con Siria, no os extrañe que empiece con Jordania, no os extrañe que continúe con el Líbano. Israel no se va a quedar en Gaza. ¿Por qué? Por la misma razón, por el mismo motivo. Están intentando controlar territorio para controlar recursos ante el cambio climático. Así que nos estamos encontrando en una situación bastante complicada. Pero luego, por otra parte, está China, ya lo sabéis. Y China tiene unas rencillas, unas cuentas pendientes con Rusia. Parece que son aliados ahora, pero no lo son tanto. China está dándole soga a Rusia para que se acabe de ahorcar, porque Rusia está en una crisis económica brutal, está perdiendo la guerra de Ucrania, a pesar de los avances, estará haciendo avances tácticos, pero estratégicamente ha perdido la guerra ya. Y China va a intentar apoderarse de la zona que Rusia le robó hace ya un par de siglos, una zona donde está precisamente el lago Baikal, el segundo acuífero más grande del mundo. Antes hablaba del acuífero guaraní como el segundo acuífero subterráneo más grande del mundo, y aquí estamos hablando del segundo acuífero superficial más grande del mundo. China, en cuanto Rusia empiece a tambalearse, China entrará en toda la zona de la Manchuria y China irá a por el lago Baikal. No lo dudéis. Y por otra parte está la India. Ya sería meter mucha baza aquí. Ya lo iremos hablando en próximos vídeos. La India, que dentro de poco tendrá más población que China. Y el problema es que en la India su actual gobernante es también de extrema derecha. Es otro, posiblemente, no lo sé, no lo he estudiado a fondo, pero posiblemente tengamos otro psicópata en ciernes en la India. ¿Qué podemos hacer la ciudadanía de a pie ante todo esto? Porque diréis, estamos entrando en un mundo de locura, un mundo que está loco, que parece que se ha vuelto loco. ¿Qué vamos a hacer las personas normales, la ciudadanía de a pie? ¿Qué podemos hacer? Yo lo primero que os diría es que no abandonéis la esperanza. En la red de pequeños grupos activistas que monté hace un par de años, Rainbow Warriors 3.5, Guerreros del Arcoíris 3.5, tenemos un lema que es esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Y yo os animo a eso, esperanza radical por irreal que pueda parecer. Hay un filósofo coreano, alemán, muy reconocido últimamente, Byung-Chul Han, que dice en un libro que os recomiendo, que es El espíritu de la esperanza. Byung-Chul Han dice: la esperanza es el fermento de la revolución, el catalizador de lo nuevo. En cambio, no existe la revolución del miedo. No os dejéis llevar por el miedo. Quien tiene miedo se somete al poder. Eso es lo que está pasando en los países donde se está votando a la extrema derecha. Les inculcan el miedo y, por el miedo, acaban votando extrema derecha. Sigo con la cita. Quien tiene miedo se somete al poder. Solo en la esperanza de un mundo distinto y mejor despierta un potencial revolucionario. Que hoy no sea posible la revolución se debe a que no podemos albergar esperanzas.
cuando no tenemos otra cosa a la que aferrarnos que el miedo, la vida se reduce a la supervivencia. Negaos a la supervivencia, negaos al miedo. Vivid desde la esperanza. La esperanza impulsa la acción, la esperanza es revolucionaria. Vivid desde la esperanza. Podemos hacer un mundo mejor y vamos a hacer un mundo mejor por encima de todos estos psicópatas. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer la ciudadanía de a pie? Bueno, pues tenemos que hacer una revolución ética. Tenemos que hacer una revolución ética porque los últimos decenios nos han demostrado que la corrupción a niveles políticos, empresariales, es la norma. Bien, pues tenemos que cambiar esto de una vez. No hay leyes suficientes para controlar tanto desmán, tanta corrupción, tanta doble moral. Por lo tanto, necesitamos una revolución ética en la humanidad. Que la gente no esté ya controlada por las leyes, que esté controlada por su propia ley interior, por su propia ética, que se diga a sí misma, yo no puedo hacer esto porque no es ético, porque no es justo, no lo voy a hacer. Necesitamos una revolución ética. En ese sentido, yo os animo a que descubráis la Carta de la Tierra. Es un documento internacional hecho por la sociedad civil, no por los gobernantes, por la sociedad civil. Un documento internacional que establece unos principios éticos comunes a casi toda la humanidad. Se hizo con gentes de todas las culturas. Por otra parte, yo sugeriría también que hay que emprender la acción. No os quedéis en casa. Desde casa se puede opinar, pero no basta con opinar. Hay que salir a la calle, hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo. Hay que arriesgarse a veces. Incluso en algunas ocasiones hay que jugarse la vida, como está haciendo la gente en Irán en este momento. La gente en Irán van a tumbar al gobierno de los ayatolás. Lo van a tumbar. ¿Por qué? Porque la gente ya ha dicho, no nos vamos a dejar llevar por el miedo, vamos a salir a la calle, vamos a por todas. De modo que animaos, hay que moverse y en algunos casos graves, como es el caso de Irán, hay que arriesgar la vida. Mientras no haya que arriesgar la vida, empezad ya a moveros. Empezad ya a salir a la calle, a protestar, a rebelaros. Necesitamos una rebelión de la sociedad civil global. Y por último, yo sugeriría un cambio de visión del mundo. De esto hablaremos también en otros vídeos. Un cambio de visión del mundo que nos lleve desde la visión del mundo de la modernidad, materialista, positivista, mecanicista, antropocéntrica, el ser humano es el centro de todo, centrada en el dinero. Tenemos que pasar a una visión del mundo sistémica, ecocéntrica, el centro es todo el planeta con todas sus especies, a una visión del mundo no mecanicista, sino organicista, lo iremos explicando tranquilamente en posteriores vídeos, y una visión del mundo no ya materialista, sino basada en la consciencia. En este sentido, os animo a que abordemos esta crisis en la que estamos. Llevamos ya un año entrando en esta crisis, llevamos ya algo más de un año entrando en esta crisis. Os animo a que abordemos esta crisis desde la espiritualidad. Porque desde una visión del mundo exclusivamente materialista no vais a poder encontrar demasiadas esperanzas. Sin embargo, desde una visión del mundo que contempla otras realidades, vais a encontrar muchos soportes, muchos apoyos, y aparte no hace falta que sean realidades religiosas, vamos a llamarlo así. Podéis trabajar desde lo que es la psicología de las profundidades de Carl Gustav Jung. Pero Jung hablaba de los arquetipos, del inconsciente colectivo. Desde ahí también podemos trabajar. No hace falta meterse en ninguna religión. Podemos trabajar desde ahí. Y podemos trabajar con metodologías de carácter espiritual, como es la meditación Zen, por ejemplo, que ahora la han querido vender como un producto de mercado llamándola mindfulness. Bueno, pues es meditación Zen y bueno, otros tipos de meditación que son todas basadas en el centramiento de la mente. Y nada más, simplemente de todo esto, de cómo abordar desde el espíritu o desde la conciencia la crisis en la que estamos entrando, iré hablando en próximos vídeos. Mientras tanto, muchas gracias y os espero en el próximo vídeo.
Midnight Sun, el sol de medianoche.